Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Épocas del Mundo. La Segunda Guerra Mundial tuvo sin dudas consecuencias devastadoras para todo el mundo, en especial para todos aquellos que sufrieron en carne propia la vida en los campos de concentración y exterminio. Precisamente en estos sitios sobresalieron dos mujeres sin escrúpulos que todos las conocieron como las bestias de Auschwitz. Las bestias de Auschwitz fueron Maria Mandel e Irma Grese, las criminales menos esperadas del genocidio nazi. Maria Mandel, nacida en Austria, comenzó su carrera de guardia de prisión en Lichtenburg, en Sajonia, en 1938, junto a otras 50 mujeres. En 1939 fue transferida para el recién construido campo de concentración de Ravensbrück, próximo a Berlín. Su padre, zapatero remendón, y su madre, con negocios de herrería, criaron a María y a sus 3 hijos en la religión católica. De hecho, eran practicantes e iban todos los domingos a misa. La niña, que además fue la chica de los 4 hermanos, creció entre algodones. Fue un ser mimado y consentido que siempre tuvo todas las atenciones por parte de sus progenitores, al igual que en el colegio, donde se convirtió en una persona muy popular. Su físico siempre le benefició. Su trabajo rápidamente impresionó a sus superiores, que la promovieron supervisora senior en julio de 1942. En Ravensbrück supervisaba las llamadas diarias de los prisioneros, las tareas de los guardias comunes y prescribía castigos como azotes y palizas. El 7 de octubre de 1942, Mandel fue transferida al campo de Auschwitz, donde fue ascendida a jefa de campo a cargo del comando apenas debajo del propio comandante de campo, Rudolf Hughes. Allí comprobó directamente todos los campos y subcampos femeninos de Auschwitz y su poder sobre las prisioneras y sus subordinadas era absoluto. María tuvo simpatía por otra notoria guardiana SS, Irma Grese, a quien promovió a jefa de campo de judías húngaras en Auschwitz-Birkenau, anexo del complejo de exterminio de Auschwitz. De acuerdo a testimonios, uno de sus pasatiempos preferidos era colocarse frente al portón de entrada de Birkenau, esperando para ver si algún prisionero se giraba para mirarla. Quien lo hiciese era llevado fuera del campo y nunca más era visto. En Auschwitz era conocida como la Bestia y durante 2 años se encargó de seleccionar prisioneros para las cámaras de gas, entre otras atrocidades. Escogía a algunos prisioneros como mascotas hasta cansarse de ellos para posteriormente enviarlos a la cámara de gas. Otra ficción fue escoger a los niños que iban a ser ejecutados. Fue ella quien creó la famosa orquesta de Auschwitz, compuesta por prisioneros que acompañaban los recuentos diarios, ejecuciones, selecciones y transportes. También firmó órdenes enviando un número estimado de 500.000 mujeres y niños a las cámaras de los campos de Auschwitz I y Auschwitz II. Dotada de una gran inteligencia, de ese físico aterrador y con un carácter inflexible, María se convirtió en una de las personas más odiadas y repudiadas del campo. Siempre llevaba guantes blancos, le encantaba ver cómo aquella prenda se teñía con la sangre de sus víctimas después de cada maltrato, cada golpe o flagelación. Apenas fue una de las guardianas que supervisó los terribles experimentos médicos donde practicaban auténticas atrocidades con las presas. En noviembre de 1944, Maria Mandel fue enviada para el subcampo de Mühldorf, en el campo de concentración de Dachau, donde se quedó hasta mayo de 1945, cuando dejó el campo al aproximarse los aliados. Esta huyó a través de las montañas del sur de Baviera hacia su ciudad natal, Mürkingen, en Austria, pero la encontraron. Fue detenida en Austria el 10 de agosto de 1945 por los estadounidenses y después de diversos interrogatorios, donde quedó constatada su inteligencia y su especial dedicación al trabajo en los campos de concentración, fue extraditada a Polonia. En noviembre de 1947, después de pasar 2 años en custodia de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, fue juzgada por crímenes contra la humanidad por un tribunal de Cracovia y sentenciada a muerte. La soga terminó con su vida a la edad de 36 años el día 24 de enero de 1948. Terminaban así los días de una de las mujeres más crueles de la Segunda Guerra Mundial. La segunda mujer, bestia de Auschwitz, fue Irma Ilse Ida Grese, nacida en Bregen el 7 de octubre de 1923. Fue una supervisora de prisioneros en los campos de concentración de Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen y Ravensbrück durante la Segunda Guerra Mundial. Apodada la Bella Bestia, la Cancerbera, el Ángel de la Muerte, mote que también fue acuñado al médico nazi Joseph Mengele, o la Perra de Belsen, por los prisioneros de estos campos, a causa de su comportamiento sádico y perverso, fue una de las mujeres más crueles y famosas criminales de guerra nazis.
hija de Alfred Grisse, un agricultor que disentía del partido nazi, y de Berta, una mujer que se suicidó en 1936, Irma dejó la escuela a los 15 años debido al poco empeño en los estudios y a sus intereses fanáticos en participar de la Liga de la Juventud Femenina Alemana, que su padre no aprobaba. En 1942, con 18 años, se presentó como voluntaria para un entrenamiento en el campo de Ravensbrück, lo que provocó la furia de su padre, contrario a este trabajo. Cuando Irma llegó a casa con el uniforme, su padre le echó de la casa. Entonces ella lo denunció y consiguió que lo metiera en la cárcel. Entre otras de sus actividades, trabajó 2 años en un sanatorio de la SS e intentó, sin éxito, graduarse como enfermera. En 1943 ingresó en el campo de concentración de Auschwitz como guardia femenina y para finales de ese año fue ascendida a supervisora, la segunda mujer de más alto rango en el campamento después de María Mandel. Esta estuvo a cargo de alrededor de 30.000 reclusas de origen judío. El ascenso se produjo a causa de su enorme fanatismo nazi y el considerable sadismo que desarrolló. Después de Auschwitz, su sadismo continuó en Ravensbrück y Bergen-Belsen, 3 campos de exterminio nazi, siendo detenida el 15 de abril de 1945 por los británicos en el último de ellos, junto con otros integrantes de las SS. La temible Irma Gresse no tuvo tampoco reparos en desplegar su sadismo en los infames campos de Bergen y de Ravensbrück. Se la llegó a describir como la peor mujer de todos los campos de horror. Se decía que no existía crueldad alguna acontecida en ellos que no se guardase vinculación con ella. Tenía la costumbre de participar en las selecciones de prisioneros para ser gaseados, previa tortura de los desdichados. La imagen que ha permanecido en el imaginario colectivo es la de una chica joven de gran belleza que se hacía ver por los campos de concentración con su temible uniforme y su tocado perfecto, con sus botas en perfecto estado, aderezadas por una terrible fusta y por su pistola. A modo de anécdota, cabe destacar que fueron pocas las guardianas nazis que tenían autorización para portar armas de fuego. Otros relatos afirman que disfrutaba de aventuras bisexuales y que, una vez consumados sus contactos forzados con reclusas, las mandaban directamente a los hornos crematorios. Irma Gresse fue una de las principales criminales de guerra en el juicio de Bergen-Belsen, realizado entre septiembre y diciembre de 1945. Las supervivientes de los campos testimoniaron que la acusaron de asesinatos y torturas. Siempre usando pesadas botas, látigo y pistola, entre otros elementos, Irma Gresse era conocida por dejar que perros se le lanzaran encima de las presas para devorarlas, asesinar a internas a tiros, a sangre fría, torturas a niños, abusos sexuales y palizas sádicas con látigos trenzados para provocar la muerte de las víctimas. En ausencia de otras aptitudes, Irma Gresse se entrega por completo y va subiendo escalones en su carrera criminal y, contando solamente con 20 años, logra convertirse en supervisora de la fábrica de la muerte de Auschwitz-Birkenau. Y nadie cree que lo hiciera por dinero. La retribución era de tan solo 54 marcos mensuales, cifra que no era para nada exagerada en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Aunque Irma Gresse renegó de los asesinatos y manifestó que conocía el destino de las prisioneras solo por boca de ellas mismas, nunca renegó de su ideario nazi y cantaba himnos de las SS en la celda. En el juicio de Bergen-Belsen fue condenada a la horca a los 22 años, la más joven condenada a muerte por las leyes británicas en el siglo XX, siendo ejecutada en la prisión de Hamelin, Alemania, el 13 de diciembre de 1945. Sus últimas palabras a su verdugo, Albert Pierrepoint, fueron "schnell", que en alemán significa rápido. Al parecer, después de su ejecución, su cuerpo fue mutilado e incinerado para que después las cenizas fueran arrojadas a un río de desagüe. Así hemos transitado otra oscura página de la humanidad, recordando a las bestias de Auschwitz. Los esperamos como siempre para recorrer las épocas del mundo y sus protagonistas. Chau, hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.